Seguimos con más de BLM Noticias y por supuesto nosotros no paramos con la información. Nuestro compañero Alberto Cardona, que siempre está compartiendo todos los hechos importantes, está aquí con nosotros para seguir informando. Gracias, Crista. De nuevo, muy buenos días. Pues ubicados acá en la Torre de Tribunales, donde seguimos a la espera para que las fuerzas de seguridad trasladen a los dos exdiputados del Congreso de la República capturados en distintos sectores de Ciudad Capital, siendo el caso de Jaime Martínez y Manuel Barquín. También se ha informado de último momento que estarán trasladando las fuerzas de seguridad vía aérea al exalcalde de Mita, Basilio Cordero, quien también está implicado en esta investigación que ya las fuerzas de seguridad han iniciado en el famoso caso mejor conocido como política y lavado de dinero, en el caso de Chico Dólar, donde aparentemente fue financista electoral del partido político mejor ya desaparecido, conocido como Líder. En este caso, según la información que nos han brindado las fuerzas de seguridad, están siendo investigadas más personas que podrían estar siendo capturadas también en las próximas horas. Como repito, se está a la espera que las autoridades de la Policía Nacional Civil trasladen bajo fuertes medidas de seguridad acá a la Torre de Tribunales a políticos, a dos exdiputados y un exalcalde del departamento de Jutiapa, específicamente del sector de Mita. Nosotros continuaremos en las afueras acá de Torre de Tribunales con Edgar Calanche y les estaremos ampliando esta información al momento que la Policía Nacional Civil traslade a estos políticos. Con esta información yo regreso con ustedes, Crista, a los estudios centrales de BLM Noticias. Gracias, Alberto. Importante información para tomarla en cuenta. Pero tenemos que seguir el rumbo de la noticia con estas noticias extras. Y tenemos que darle más información que nos traslada a otra región del país. Específicamente nos trasladamos a una recicladora, que se registra en un incendio que se registra esta madrugada en Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla, en una planta recicladora de plásticos. Esta sería la segunda planta de este tipo que se quema el fin de semana para hoy viernes. El material incluido entre las bodegas ha afectado la labor de los cuerpos de socorro. Como ustedes ven en las imágenes, por ahora se registran únicamente daños materiales, pero bomberos voluntarios extinguen entonces otro incendio en recicladora. Ahora nos trasladamos al departamento de Escuintla en Nueva Concepción. Noticias que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:56. Continuamos. Y bueno, por supuesto que continuamos con más información. Esta semana hemos tenido entrevistas muy importantes, puntos de vista que tenemos que destacar y sobre todo para poder entender la situación que se vive en nuestro país. Por eso le presentamos un resumen de esta semana de las entrevistas importantes. A toda la gente que ha respondido a través de redes sociales, estamos hablando del no a la discriminación, no al racismo, un tema tan complejo, tan delicado. ¿Es posible erradicarlo? ¿Qué se está haciendo desde el punto de vista legal? Hay tantos puntos que abordar. Está con nosotros esta mañana Miriam Domínguez, ella es de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, CODITRA. Miriam, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Gracias, muy bueno, y en una semana muy oportuna, la semana de la solidaridad, donde se están abordando los temas, donde en el foro nuevamente vuelve a discutirse una realidad que sigue golpeando y mucho al país, ¿no? Así es, Cuéntanos totalmente. un poquito de este foro y de este encuentro. Muy buenos días, gracias por el espacio. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo en contra de los Pueblos Indígenas en Guatemala, desde el año de 1979, a través de la Asamblea de Naciones Unidas, se declara el 21 al 28 de marzo como la Semana de la Solidaridad. Y en ese contexto, la Comisión ha estado realizando diferentes actividades, tanto a nivel nacional, Guatemala, como también en los diferentes departamentos. ¿Qué actividades? Cuéntanos. ¿Y para qué sirven La estas semana actividades? pasada hicimos el relanzamiento de los informes internacionales. El día de ayer se llevaron a cabo diferentes foros en diferentes departamentos, como en Huehuetenango, Santa Rosa y aquí en Guatemala, en el cual nos ponemos en contexto, ¿verdad?, de hacer el análisis de cómo está la situación de la discriminación y racismo en Guatemala. ¿Y cómo está la situación? Es lamentable. Mientras que Guatemala no reconozca que es un país multiétnico, es pluricultural y multilingüe, es una situación o es un flagelo que siempre va a estar inmerso en la vida de los guatemaltecos, especialmente a la población indígena. Y esto pues nos lleva también a plantear
proyectos, digamos, a manera de que tanto en el tema legislativo como en el tema judicial se vean estos cambios radicales en las normas, pero principalmente va más allá de las leyes, sino que el cambio de actitudes y de comportamientos entre nosotros mismos como guatemaltecos y guatemaltecas. Sí, acá todos los ciudadanos obviamente tienen una responsabilidad directa. ¿Qué pasa con el tema de la denuncia? ¿Es un poco más marcado ahora que la gente se atreva a denunciar, que se acerca a la Procuraduría de Derechos Humanos, que se acerca a la Comisión a denunciar estos casos de racismo, de discriminación que han existido toda la vida, pero ahorita esa conciencia de denunciar cuando realmente sabiendo que esto se trata de una falta muy grave, lo está haciendo la gente, se lo guarda, se lo queda? ¿Cómo es la realidad hoy por hoy? Bueno, nosotros como comisionados que entramos ahorita el 15 de noviembre del 2016, ya se han tenido 17 denuncias. Sin embargo, ha sido una decadencia en cuanto a no hay una cultura de denuncia. Claro. Las y los guatemaltecos también, no ¿verdad? quieren denunciar. El tema de la discriminación y el racismo, solamente tenemos la discriminación tipificada en el artículo 102 bis del Código Penal, ¿verdad? Y este artículo pues se interpreta y la denuncia se debe de presentar ante el Ministerio Público. La Comisión Presidencial, dentro de su mandato, es asesorar y acompañar a todas las instituciones públicas y privadas para visibilizar el racismo y la discriminación. Para que la gente lo pueda entender, ¿cuándo es oportuno hacer la denuncia? ¿Qué se considera una denuncia? Por eso leíamos algunos comentarios que nos llegaban a través de las redes. ¿Cuándo es oportuno? ¿Cuándo el hecho realmente es denunciable? Para que la gente lo pueda comprender. Miriam. Perfecto. Bueno, la denuncia específicamente la tiene que hacerse a través del Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo. ¿Cuándo y cómo debemos denunciar? Es ahí donde nosotras y nosotros nos quedamos así con mucha preocupación. Ante la situación que no se tenga esa cultura de denuncia, las personas siguen callando lo que están viviendo. Claro. ¿Ya? Se han dado en los espacios escolares, se han dado en los espacios, incluso en las diferentes universidades. En las propias, hoy por hoy tenemos escuelas, con la gente que a veces presta un servicio dentro de las casas, se da todo el tiempo. Así es, pero igual las chicas, por ese miedo que a veces no hablan el idioma español, apenas lo hablan, en fin, hay muchas circunstancias. Porque estamos hablando de discriminación, de racismo y de maltrato que puede estar incluido en ese tema, ¿verdad? Así es, violaciones. Que generalmente va un poco unido el tema, ¿no? Así es. Bueno, pero ¿cómo y cuándo podemos denunciar? Que es un tema que yo quisiera dejar bien claro. Cuando se atenta contra la dignidad, contra la integridad de estas mujeres, de estos hombres, y que se califique como una discriminación, inmediatamente deben de constituirse con el Ministerio Público o a la Comisión para brindar el acompañamiento respectivo. El artículo 102 bis del Código Penal establece que cuando hay restricción, hay exclusión, hay limitación en cuanto al acceso a un lugar, en cuando le dice, mire, usted no entra aquí, ¿por qué? Porque es una mujer indígena, las mujeres indígenas deben de quedarse en casa, mire, usted india, usted no cabe aquí, en fin. Ahora le hago una pregunta con honestidad, Miriam, si pasa ese caso y una persona va al Ministerio Público y lo denuncia, seamos honestos, ¿estarán capacitados? ¿El Ministerio Público va a prestar atención a esa denuncia? Porque han ocurrido casos de estos con personajes muy conocidos que les han impedido el ingreso, y lo recuerdo a uno particularmente, a un local de la zona 10, que nosotros hicimos la denuncia, pero fue todo a través de redes sociales y que esta propia persona lo hizo a través de las redes. Y se generó la sanción pública porque nosotros, recuerdo, fue esto hace más de 5 o 6 años o un poco más, lo hicimos público, invitamos a la persona para que nos contara la experiencia, pero seamos honestos, si esa persona va al Ministerio Público y denuncia, a mí me llamaron de tal forma y me siento discriminado por esto, ¿el Ministerio Público va a tomar con seriedad esa denuncia? ¿Le va a dar seguimiento? ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, según la experiencia que nosotros tenemos hoy por el Ministerio Público, ya nosotros como comisionados hemos creado una mesa de coordinación, precisamente trabajando con ellos, precisamente ante esa preocupación, porque no queremos dar falsas expectativas y tampoco queremos dar falacias. Si la comisión existe es porque tiene un deber, tiene una obligación, a la cual nosotros también hemos hablado con la señora fiscal para fortalecer el equipo que tiene el Ministerio Público, que es hoy por hoy se está conociendo a través de la Fiscalía de Derechos Humanos. También está por proyectarse también la Secretaría de Pueblos Indígenas dentro del Ministerio Público. Y esto yo creo que viene a fortalecer la atención
¿verdad? Siempre vamos a tener debilidad, eso no lo podemos ocultar, pero es parte del trabajo que nos... para cambiar las cosas. Así es parte. Nos reunimos con el secretario de Política Criminal, con el equipo de trabajo, con los encargados de pueblos indígenas del Ministerio Público, con el fiscal de Derechos Humanos. Yo creo que este es un paso fundamental para nosotros como comisión. El cambiar la concepción, digamos, de las personas, el cambiar de actitud, eso ya depende de nosotros, porque esto es un valor agregado que debemos de tener nosotros, ¿verdad? De vernos como tales, como personas, como seres humanos. Vamos a hablar de esta realidad que se vive en Guatemala, los linchamientos, y mostramos estas imágenes muy tempranito hoy cuando arrancamos a las 5:45 a raíz de lo ocurrido el lunes por la noche en la aldea San Miguel Iztahuacán, en San Marcos, donde 3 presuntos asaltantes fueron vapuleados y quemados vivos, justamente como decíamos, la noche del lunes por una turba enardecida en esta aldea, en uno de los últimos episodios de una práctica cada vez más frecuente en el país, la justicia por propia mano. Para rescatar los cadáveres y al supuesto delincuente herido, un contingente de 50 policías ingresaba a esta comunidad, ejecutaba el operativo y se retiraba rápidamente a fin de no quedar atrapado por la turba. Y justamente hay estudios del Grupo de Apoyo Mutuo donde al menos 310 personas han muerto linchadas en Guatemala en los últimos 9 años y los heridos por estos hechos sobrepasan el millar. Uno de los principales detonadores de los linchamientos es la impunidad que prevalece en los ámbitos penal, civil y laboral. Este informe del GAM destaca que los linchamientos no son exclusivos de zonas pobres y con menos presencia del Estado, sino que las áreas urbanas también incrementan los hechos de hacer justicia por mano propia. ¿Qué pasa con estos casos que cada vez son más sonados en el país? Pues me da mucho gusto recibir esta mañana a Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo. Mario, bienvenido a BLM Noticias. Gracias por acompañarnos. Bueno, preocupados cada vez que surge esta información, pero como bien ustedes lo reportan en su informe, son cada vez más comunes este tipo de linchamientos que muchos, y son los que terminan siendo más mediáticos, terminan con la muerte de personas, pero hay una cantidad realmente de personas que son afectadas de una u otra manera por este tema. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto? Bueno, primero nosotros hemos ido llevando un registro anual de la cantidad de este tipo de acciones violentas por parte de la población y ha ido en incremento. Creemos que las razones pueden ser diversas. Incluso en algún momento puede ser utilizado políticamente para desprestigiar, por ejemplo, a las autoridades de gobierno. No lo descartamos nosotros, que ha habido momentos en que ha sido necesario desviar la atención hacia ese tipo de problemas y se ha incrementado. ¿Y este sería el foco justamente por el que se generan en algunos casos? Por eso digo en algunos casos, pero no necesariamente en eso. También ha sido utilizado por desconocimiento por parte de la población. Cuando ven a alguien extraño en la comunidad, simplemente le echan la culpa a esos extraños sobre algo que está ocurriendo. Pueden ser encuestadores, por ejemplo, pueden ser trabajadores del INE o del Ministerio de Salud, por ejemplo, o de alguna organización social, o también creemos nosotros que en la generalidad de los casos se debe a esa frustración que hay de parte de la población sobre la debilidad que hay en las instituciones del Estado. Son las instituciones del Estado las que generan este tipo de molestia, creo yo, en la población, y la población opta por ya no confiar en las instituciones, sino aplicar la justicia por mano propia. Correcta o incorrecta, realmente lo que esto genera es que Guatemala vaya quedando como un país muy violento frente a la comunidad internacional. En la actualidad, yo creo que en ningún país de la región están linchando personas. Tenemos entendido que hace algunos años ocurrió un linchamiento en Nicaragua, 2 en Honduras, pero no en la cantidad tan frecuente como ocurre en el país. Es una práctica mucho más común si lo ponemos en el contexto centroamericano en Guatemala. Ahora decimos, no es exclusivo de las zonas más pobres, de acuerdo al informe que ustedes daban a conocer recientemente. Así es, no es exclusivo ni de zonas indígenas ni de zonas pobres. Sin embargo, nosotros sí vemos que en la mayor cantidad de casos sí ocurren en el altiplano del país. La mayor cantidad de casos ocurren en Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango, Sololá, por ejemplo, por citar algunos de estos departamentos. Coincide esto con el hecho de que son departamentos con mayoría de población indígena, pero también hemos registrado casos en departamentos como Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, por ejemplo,
muchos aquí en el departamento de Guatemala. Incluso ha habido linchamientos hace algunos años frente al Palacio Nacional. Eso es algo sorprendente porque se supone que alrededor de estas instalaciones hay suficiente seguridad como para evitar que, por ejemplo, vaya a ocurrir un linchamiento. Pero han ocurrido incluso muertes en el Parque Central, a escasos metros del Palacio Nacional o de la Casa Presidencial, por ejemplo. Ha ocurrido linchamientos en la Universidad de San Carlos, en la Universidad Rafael Andívar, en distintas zonas de aquí de la capital. Entonces no es exclusivo de determinada zona. Yo creo que ya se ha generalizado, abarca la población de los 22 departamentos, prácticamente de todas las ciudades, pero sí recalco que la mayor cantidad de casos se producen en los departamentos que ya mencioné. ¿Qué recomendaciones dan justamente ante esta situación? Sí, nosotros lo que hemos insistido es en que se debe fortalecer a los 3 operadores de justicia, que son, ya 2 de ellos están bastante fuertes, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, pero creemos que es en el organismo judicial donde hay índices de debilidad todavía. Sabemos que hay jueces muy honorables que están actuando muy bien, pero hay otros que reciben el caso y bajo el argumento de que a lo mejor no existen las suficientes pruebas, personas que han sido capturadas infragantes en algunos municipios son dejadas en libertad 48, 72 horas más tarde y regresan a la comunidad a continuar delinquiendo. Claro. Eso es lo que va generando este disgusto por parte de la población. Entonces, nosotros sí consideramos que debe haber un fortalecimiento equilibrado de parte de las 3 instituciones y para la población nosotros consideramos que hay que hacer que estas instituciones funcionen y una forma de hacerlo es presentando denuncias, pero además pidiendo el nombre del funcionario ante el cual se presenta esta denuncia, sea agente de la PNC o fiscal, pero hay que pedir el nombre para poderle dar seguimiento. Claro. El problema es que muchas personas ya no quieren darle seguimiento a una denuncia, entonces ahí es donde se genera impunidad. Donde queda el tema y se genera la impunidad. Ahora, por último, Mario, ¿existe dentro de las políticas públicas, alguna vez ustedes han encontrado algún plan? Porque cuando ya se va haciendo común un tema como el de los linchamientos, cuando ya hay un saldo importante de personas que han perdido la vida y muchísimos heridos a raíz de esto, ¿hay algún plan para trabajar con estas poblaciones desde lo social, desde la contención, para tratar de revertir esta posición o queda libre albedrío de cada comunidad hacer lo que quiera? Realmente quienes realizan algunas acciones para tratar de evitar estos linchamientos son algunas organizaciones sociales. Exactamente, que nada tienen que ver con el gobierno. Desde el Estado no hay nada. Creemos que quien debiera trabajar ahí arduamente es desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, desde las escuelas, el Ministerio de Salud también promoviendo una cultura de paz, una cultura de justicia, ¿verdad? Y sobre todo creo que el mismo Ejecutivo en coordinación con el organismo judicial deberán impulsar campañas de dignificación del policía, de dignificación de los funcionarios públicos y además crear programas de reacción inmediata. Cuando la población denuncie por teléfono, que se presenten las autoridades de manera inmediata. Porque la pregunta es, Mario, ¿cómo sigue operando la policía? En este caso que se fueron para no ser atacados por la turba. ¿Con qué autoridad la policía puede seguir trabajando o las autoridades de ese lugar después de lo ocurrido? Justamente con un linchamiento y cuando prácticamente salen huyendo para no ser atacados por la turba. ¿Cómo vuelven a operar? ¿Cómo vuelven otra vez a administrar seguridad en esos lugares? Bueno, pasa mucho tiempo en algunos casos. En algunos casos se han ido porque la comunidad no ha permitido que regresen durante periodos de años incluso. Creemos que lo que ha faltado ahí es diálogo, porque debe haber un proceso de diálogo en que se involucre a todos los actores locales, al alcalde y a las organizaciones que funcionen ahí con la población, para que todos juntos, con la presencia del ministro de Gobernación si es necesario, lleguen a acuerdos en que les permitan regresar a los policías, pero ya sobre la base de generación de indicadores para ver cómo es que van a funcionar sobre resultados. Y de reglas claras, obviamente, para toda la comunidad. Claro, porque si en el municipio va a haber policías que andan en estado alcohólico, que están en amistad con delincuentes, por ejemplo, van a volver a caer en lo mismo posteriormente. Pero creemos que cuando ocurre que la policía es expulsada de un municipio, no se debe dejar al tiempo, de manera inmediata se debe buscar la forma de hacer que regrese, pero ya de una forma consensuada.